Mi nombre es Esperanza Montes, tengo 22 años, y hasta hace poco pensaba que era la hija abandonada de una sirvienta. Durante toda mi vida he trabajado en la Hacienda San Rafael, la propiedad más grande de nuestro estado, cuidando a los huéspedes y manteniendo los jardines mientras estudiaba contabilidad por las noches. Lo que no sabía era que cada día que pasaba limpiando esos pasillos, en realidad estaba caminando por mi propia herencia. Todo comenzó cuando era bebé. Mi madre, según me contaron, había trabajado como sirvienta en la hacienda hasta que quedó embarazada. Nadie hablaba de quién era mi padre, y mi madre murió en el parto. La señora Magdalena Herrera, dueña de la hacienda, decidió criarme por caridad cristiana, como le gustaba recordarme cada día. Esperanza, me decía la señora Magdalena mientras yo limpiaba las ventanas del salón principal, recuerda siempre de dónde vienes. Tu madre era solo una sirvienta, y yo te he dado una oportunidad que no merecías. No lo olvides nunca. Durante 22 años viví bajo esa sombra. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, manteniendo impecable la hacienda de 50 habitaciones. Después de mis labores, estudiaba contabilidad en la Universidad Nocturna del pueblo. Era una rutina agotadora, pero tenía un sueño. Algún día tendría mi propio negocio, mi propia vida, lejos de las constantes humillaciones. La señora Magdalena tenía una hija, Patricia, de mi misma edad. Patricia había crecido como la princesa de la hacienda, estudiando en colegios privados, viajando por el mundo, sin trabajar nunca un solo día. La diferencia entre nuestras vidas no podía ser más marcada. Mira, Esperanza, me decía Patricia cuando volvía de sus viajes universitarios, traje estos vestidos que ya no uso. Puedes quedarte con ellos, aunque obviamente no tienes dónde lucirlos. Se reía mientras dejaba caer la ropa en mi cama pequeña en el cuarto de servicio. A pesar de todo, me destaqué en mis estudios. Terminé mi carrera de contabilidad con honores, y hasta conseguí trabajo en una firma prestigiosa del pueblo. Pero la señora Magdalena me convenció de quedarme en la hacienda. ¿Dónde vas a encontrar mejor trabajo que aquí?, me había dicho. Puedes manejar las finanzas de la hacienda y seguir viviendo como siempre. Es lo más apropiado para alguien de tu posición. Accedí, porque necesitaba el dinero y, honestamente, no tenía a dónde ir. Durante los últimos 2 años, había manejado todas las finanzas de la hacienda. Los ingresos del turismo rural, los contratos con empresas de eventos, la administración de las tierras agrícolas. Todo pasaba por mis manos, y bajo mi administración, los ingresos de la hacienda se habían duplicado. Esperanza, me decía don Carlos, el abogado de la familia que venía mensualmente a revisar los libros, tienes un talento natural para los números. Los Herrera son afortunados de tenerte. Pero la señora Magdalena nunca me reconocía mérito alguno. Solo está haciendo su trabajo, respondía secamente. Es lo menos que puede hacer después de todo lo que hemos hecho por ella. La situación cambió dramáticamente hace 3 meses, cuando decidí bautizarme. A los 22 años, finalmente sentía que estaba lista para ese compromiso espiritual. Había estado asistiendo a clases de preparación con el padre Miguel en la parroquia del pueblo durante varios meses. Esperanza, me había dicho el padre Miguel después de una de nuestras sesiones, tu fe es sincera y tu corazón es puro. Será un honor bautizarte. Cuando le comuniqué mi decisión a la señora Magdalena, su reacción fue inesperada. ¿Bautizarte?, preguntó con desdén. ¿Para qué? Ya tienes 22 años. Además, ¿quién va a ser tu madrina? No tienes familia. Pensé que tal vez usted podría, dada la relación que hemos tenido todos estos años. Se rió con crueldad. ¿Yo? ¿Una herrera siendo madrina de la hija de una sirvienta? No seas ridícula, Esperanza. Conoce tu lugar. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Después de 22 años de dedicación, después de haber duplicado los ingresos de su propiedad, seguía viéndome como inferior. Está bien, le dije con calma. Encontraré a alguien más. Bueno, dijo después de un momento, probablemente sintiéndose culpable por su crueldad, supongo que podría hacerlo. Pero será una ceremonia pequeña, nada ostentoso. No quiero que la gente del pueblo piense cosas incorrectas. El día del bautizo llegó finalmente. Era un domingo por la mañana, y la pequeña iglesia del pueblo estaba decorada con flores blancas que yo misma había arreglado la noche anterior.
Había invitado a algunos compañeros de la universidad nocturna y a los empleados de la hacienda que se habían vuelto como familia para mí. La señora Magdalena llegó vestida con un traje negro elegante, pero su expresión era de disgusto evidente. Patricia la acompañaba, luciendo aburrida y revisando constantemente su teléfono celular. «Espero que esto termine rápido», murmuró Patricia. «Tengo una cita para almorzar en la capital». Lo que ninguna de nosotras esperaba era que el obispo de la diócesis, Monseñor Rodríguez, llegara inesperadamente a la parroquia esa mañana. El padre Miguel parecía nervioso cuando se acercó a saludarlo. «Monseñor», le dijo, «qué honor tenerlo aquí. Tenemos un bautizo programado para esta mañana». «Perfecto», respondió el obispo con una sonrisa amable. «¿Te molesta si participo? Me gusta estar presente en estas celebraciones cuando es posible». El padre Miguel accedió inmediatamente, y pronto la noticia se extendió por la iglesia. La gente del pueblo comenzó a llegar, emocionada por la presencia del obispo. La pequeña ceremonia que la señora Magdalena había querido mantener discreta se estaba convirtiendo en un evento importante. Cuando llegó el momento de la ceremonia, me dirigí al altar vestida con un sencillo vestido blanco que había comprado con mis ahorros. La señora Magdalena se colocó a mi lado como madrina, pero su lenguaje corporal gritaba incomodidad. El obispo comenzó la ceremonia con su voz profunda y resonante. «Queridos hermanos, nos reunimos hoy para celebrar el bautismo de Esperanza. Es un momento de alegría, donde damos la bienvenida a una nueva hija de Dios». Todo iba bien hasta que llegó el momento en que el obispo preguntó si había algún impedimento para la ceremonia. Era una formalidad, algo que se pregunta pero que raramente recibe respuesta. Pero la señora Magdalena levantó la mano. «Monseñor», dijo con voz alta para que toda la iglesia pudiera escuchar, «creo que debo ser honesta sobre la situación de esta joven». El silencio en la iglesia fue total. Sentí que mi rostro se encendía de vergüenza mientras todos los ojos se dirigían hacia nosotras. «Esta niña no merece la ceremonia», declaró la señora Magdalena, su voz llena de desdén. «Es hija de una sirvienta. Nació del pecado y la pobreza. He sido caritativa al criarla, pero no puedo permitir que esta farsa continúe». El murmullo de shock se extendió por toda la iglesia. Varios de mis compañeros de universidad se levantaron, claramente molestos por la humillación pública que estaba sufriendo. Patricia sonreía desde su asiento, disfrutando claramente del espectáculo. «Mamá tiene razón», añadió en voz alta. «Es tiempo de que Esperanza conozca su verdadero lugar». Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Después de 22 años de humillaciones privadas, ahora me estaba destruyendo públicamente en el lugar más sagrado del pueblo. Pero entonces algo extraordinario sucedió. El obispo, en lugar de mostrar shock o disgusto, sonrió ampliamente. «Al contrario», dijo con voz firme, «es la heredera que hemos estado buscando». El silencio que siguió fue absoluto. La señora Magdalena palideció instantáneamente. «¿Qué? ¿Qué está diciendo, monseñor?», balbuceó. El obispo se dirigió hacia el altar y sacó un sobre grueso de su chaqueta. «Durante los últimos 3 años, hemos estado buscando a la heredera legítima de doña Esperanza Montes Santillán, fallecida hace 25 años». Mi corazón se detuvo. Ese era el nombre de la mujer que según los registros había sido la dueña original de la hacienda San Rafael antes de que los Herrera la compraran. «Señora Herrera», continuó el obispo, su voz ahora fría como el hielo, «usted sabía muy bien quién era esta joven cuando decidió criarla. Sabía que era la bisnieta de doña Esperanza Montes Santillán». La señora Magdalena comenzó a temblar. «No, no sé de qué está hablando». «Por supuesto que lo sabe», la interrumpió el obispo. El testamento de doña Esperanza Santillán, que fue depositado en los archivos diocesanos por voluntad de la testadora, especifica claramente que toda su fortuna, incluyendo la hacienda San Rafael, debía pasar a su bisnieta cuando cumpliera 22 años. Saqué el documento del sobre y se lo mostré a toda la congregación. Era un testamento oficial, fechado hace 25 años, con sellos legales y firmas notariadas. La bisabuela de Esperanza, continuó el obispo, dejó instrucciones específicas de que si algo le pasaba a su nieta, la madre de Esperanza, la herencia debía mantenerse en fideicomiso hasta que la bisnieta cumpliera la mayoría de edad. Patricia se había levantado de su asiento, su rostro una máscara de horror.
Esto no puede ser cierto. Mi familia compró esa hacienda legalmente. Su familia, respondió el obispo, compró la hacienda de administradores corruptos que no tenían derecho a venderla. El verdadero testamento nunca fue ejecutado porque los abogados involucrados ocultaron la existencia de la heredera. El padre Miguel se acercó al obispo. Monseñor, ¿cómo descubrió que Esperanza era la heredera? Hace 3 meses, cuando Esperanza comenzó las clases de preparación para el bautismo, me trajeron sus documentos de nacimiento para verificar su identidad. Su nombre completo es Esperanza Montes Santillán, exactamente como especifica el testamento. Me quedé paralizada, procesando información que cambiaba toda mi percepción de quién era yo. Además, continuó el obispo, los registros diocesanos muestran que su madre no era una sirvienta cualquiera. Era María Montes, la nieta de doña Esperanza, que fue enviada a trabajar en la hacienda por los administradores corruptos para mantenerla cerca pero sin poder reclamar su herencia. La señora Magdalena se dejó caer en el banco más cercano. Pero ella murió en el parto. No había nadie que... Había alguien que sabía la verdad, la interrumpió el obispo. Usted, señora Herrera. Los registros médicos del hospital muestran que usted estuvo presente en el parto y recibió todos los documentos de identidad de la bebé. Sabía exactamente quién era Esperanza cuando decidió adoptarla por caridad. Punto. El silencio en la iglesia era ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo mientras la verdad de mi vida se revelaba pieza por pieza. ¿Cuánto vale la herencia?, preguntó alguien desde la congregación. El obispo consultó los documentos. Según la evaluación más reciente, la hacienda San Rafael y todas las propiedades asociadas están valuadas en aproximadamente 50 millones de pesos. Además, hay inversiones y cuentas bancarias que han estado acumulando intereses durante 25 años. Patricia gritó desde su asiento. Esto es imposible. No pueden quitarnos nuestra casa. No es su casa, respondió el obispo firmemente. Nunca lo fue. Su familia ha estado viviendo ilegalmente en propiedad ajena durante más de 2 décadas. La señora Magdalena finalmente encontró su voz, aunque temblaba. Pero nosotros la criamos. Le dimos techo y comida. Merece algo por eso. El obispo me miró directamente. Esperanza, según el testamento, tienes derecho a reclamar compensación por todos los años que trabajaste en tu propia propiedad sin saberlo. Además, todos los ingresos generados por la hacienda durante estos años legalmente te pertenecen. Me quedé en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo. Durante 22 años había vivido como sirvienta en mi propia casa, siendo humillada por personas que se habían aprovechado de mi ignorancia. Monseñor, dije finalmente, mi voz más fuerte de lo que esperaba, ¿qué necesito hacer para reclamar mi herencia? Los abogados diocesanos han estado preparando los documentos durante meses. Solo necesitamos tu firma y la transferencia será inmediata. Patricia corrió hacia el altar, desesperada. Esperanza, por favor. Hemos sido como hermanas. No puedes hacernos esto. ¿Dónde vamos a vivir? La miré directamente, recordando años de burlas y humillaciones. Patricia, tendrán 30 días para encontrar otro lugar. Es más generosidad de la que ustedes me mostraron durante 22 años. La señora Magdalena se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. Esperanza, por favor. Yo te crié como si fueras mi propia hija. No, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Me criaste como su sirvienta. Hay una diferencia muy grande. El obispo procedió con la ceremonia de bautismo, que se convirtió en una celebración aún más significativa dado el descubrimiento de mi verdadera identidad. Cuando el agua bendita tocó mi frente, no solo estaba naciendo espiritualmente, sino también reclamando mi verdadera identidad. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios legales y personales. Los abogados diocesanos trabajaron rápidamente para transferir todas las propiedades a mi nombre. Descubrí que no solo era dueña de la hacienda San Rafael, sino también de 3 propiedades más en la capital y una cuenta bancaria que había crecido considerablemente durante 25 años. Mi primera decisión como propietaria fue ofrecer trabajo permanente a todos los empleados que habían sido amables conmigo durante los años. María, la cocinera que siempre me había tratado como familia,
Lloró cuando le dije que ahora era la administradora de la cocina con un salario digno. Señorita Esperanza, me decía, siempre supe que había algo especial en usted. Su abuela hubiera estado muy orgullosa. Para la señora Magdalena y Patricia, las cosas fueron más difíciles. Sin los ingresos de la hacienda y sin propiedades propias, tuvieron que mudarse a un apartamento pequeño en el pueblo. Patricia, que nunca había trabajado, tuvo que buscar empleo por primera vez en su vida. Un mes después del bautizo, me encontré con la señora Magdalena en el mercado del pueblo. Se veía diferente, más pequeña de alguna manera, vestida con ropa sencilla en lugar de sus elegantes trajes. Esperanza, me dijo, acercándose tímidamente, ¿podríamos hablar? Por supuesto, respondí. Quiero pedirte perdón, comenzó, sus ojos llenos de lágrimas genuinas. Lo que hice fue imperdonable. Sabía quién eras desde el principio, y elegí aprovecharse de tu ignorancia. ¿Por qué? Pregunté simplemente. Porque tenía miedo, admitió. Miedo de perder todo, miedo de que descubrieras la verdad. Pero principalmente, porque me había acostumbrado a una vida que no era mía. La miré durante un momento largo. Señora Magdalena, usted me enseñó algo muy valioso durante estos años, aunque no era su intención. ¿Qué? Me enseñó el valor del trabajo duro, la importancia de ser humilde, y cómo tratar a las personas con dignidad. Aunque no era su propósito, me preparó para ser la dueña que mi bisabuela hubiera querido que fuera. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Puedes perdonarme? Ya la perdoné, respondí honestamente. Pero eso no cambia las consecuencias de sus acciones. 6 meses después, la Hacienda San Rafael prosperaba bajo mi administración directa. Implementé programas de turismo sostenible, mejoré las condiciones laborales de todos los empleados, y establecí una fundación para ayudar a jóvenes del pueblo a estudiar. El obispo visitó la hacienda en el aniversario de mi bautizo. Esperanza, me dijo mientras caminábamos por los jardines que ahora sabía que siempre habían sido míos, tu bisabuela estaría orgullosa de lo que has hecho con su legado. Monseñor, le pregunté, ¿por qué esperó tanto tiempo para revelar la verdad? Sonrió. Porque necesitábamos estar seguros de que eras la persona correcta para manejar esta responsabilidad. Los años que pasaste trabajando, estudiando, manteniéndote fuerte a pesar de la adversidad, nos demostraron que tenías el carácter necesario. Esa noche, en mi nueva oficina que había sido el salón principal donde tantas veces había limpiado las ventanas, revisé los libros de la hacienda. Los ingresos habían aumentado 40% desde que asumí el control directo, los empleados eran más felices, y las reseñas de los huéspedes nunca habían sido mejores. En la pared había colgado una foto de mi bisabuela Esperanza, una mujer elegante con ojos que se parecían a los míos. Junto a ella, puse mi certificado de bautismo y una copia del testamento que había cambiado mi vida. Cada mañana, cuando me levanto en la habitación principal de la hacienda, miro por la ventana hacia los jardines que siempre fueron míos pero que tardé 22 años en reclamar. Y sonrío, sabiendo que a veces la justicia llega de maneras que nunca podríamos imaginar. La verdad tiene una forma peculiar de salir a la luz, especialmente cuando menos la esperamos. Y yo había aprendido que el verdadero valor de una persona no está en las circunstancias de su nacimiento, sino en cómo responde cuando finalmente conoce toda la verdad.